Bueno, muy buenos días, Marcela. Gracias por esta formidable oportunidad que me brindas para poder hablarle a la gente en general de un tema sumamente, ¿cómo te diría?, extraño, sumamente olvidado por la sociedad actual. Es más, no solo olvidado, sino formalmente rechazado. Y me refiero justamente a las virtudes de orden superior. En la ocasión pasada platicamos de las virtudes naturales a las que cualquier persona, por el mero hecho de ser humano, tiene acceso si quiere, porque por eso se llaman virtudes naturales, porque son propias de nuestra naturaleza. Pero hoy no vamos a comenzar a platicar de eso mismo, sino de la continuación, es decir, de aquellas virtudes que con la ayuda de Dios nos forjan el carácter y nos dan soltura, rapidez, oportunidad, alegría en la práctica del bien, ¿sí? Y por eso precisamente el título principal del libro es Solo la persona virtuosa es feliz. De hecho, curiosamente, el Catecismo de la Iglesia Católica me sirvió de inspiración para el título del libro, porque en el Catecismo del apartado 1810 dice: el hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Sin embargo, como cuando yo iba a poner ese título, por ahí saltaron algunas personas de mentalidad un tanto feminista y dijeron: ¿y por qué el hombre y la mujer? Entonces dije: a ver, espera, pues no te preocupes, mejor ponemos la persona y así quedas complacida, ¿no? Bueno, Y es así una también pequeña... les da un poco de curiosidad también a las feministas y estas Sí, cosas sí, de sí. leerlo. Así que bueno, el catecismo dice el hombre, pero obviamente cuando dice el hombre se refiere al ser humano. No se está refiriendo al varón, ¿sí? Específicamente, se está refiriendo al género humano, a la persona humana. Y lo afirma rotundamente: el hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Pero tenemos un problema. Y el problema es que en el hombre herido por el pecado original no le es nada fácil guardar el equilibrio ético-moral. Es más, sin la gracia de Dios, podríamos decir, sin temor a equivocarme, que es imposible lograr ese equilibrio. Eh, claro, la gracia de Dios supone la naturaleza. Es decir, que la persona esté naturalmente dispuesta y abierta en su inteligencia y en su voluntad a recibir la ayuda de Dios, el efecto de la salvación de Cristo para toda la humanidad, que nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda, la conquista y la permanencia en las virtudes. Así que por eso hoy nos ocuparemos de aquellas virtudes que debemos pedir, esa luz y esa fortaleza que vamos a conseguir recurriendo a los sacramentos, cooperando con el Espíritu Santo y siguiendo sus invitaciones a amar el bien y guardarnos del mal, alejarnos del mal, ¿sí? Y bueno, continuando con este enfoque, ¿por qué se llaman virtudes teologales? Bueno, porque las virtudes humanas que se arraigan en las virtudes teologales, o sea, cuando la fortaleza, la templanza, la justicia, la prudencia se arraigan en nuestra participación con la naturaleza divina, entonces somos felices y podemos decir que estamos preparados para que al cruzar la raya de la muerte física a la vida sobrenatural, podamos conquistar nuestro último fin, ¿sí? Entonces hoy vamos a platicar de aquellas virtudes que nos disponen a vivir en relación con la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque las virtudes teologales tienen su origen, motivo y objeto, fíjate, origen.
motivo y objeto en Dios uno y trino, es decir, en la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque estas virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar ético del cristiano o ético-moral del cristiano. Informan estas virtudes y vivifican todas las virtudes humanas, es decir, arraigan, las hacen como parte de nuestra personalidad, ¿sí? Y aunque son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacernos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna, de todas maneras, estas virtudes que suponen la gracia, también, que suponen, la naturaleza, también hay que decirlo al revés. Bien, la gracia supone la naturaleza, pero la gracia perfecciona la naturaleza. De tal manera que la gracia nos hace más fuertes, más prudentes, más templados, ¿sí?, más justos. Y si no tuviéramos ese auxilio tan especial de la gracia divina, podríamos decir que las virtudes serían como pálidos destellos, serían como actos aislados. No tendríamos esa permanente disposición a desear, buscar y conquistar el bien. Sin la gracia de Dios seríamos como esos ciudadanos comunes y corrientes que quieren ser buenos pero no pueden. Como esos gobernantes que platican de la justicia y de que primero los pobres y de que sus arandajas y sus alaracas verbales, y a la mera hora que hacen, practican el mal. Destruyen naciones enteras. A ver, ¿tú crees que el comunismo nació con la intención de destruir Rusia? Pues no. Lenin hablaba de un futuro maravilloso para la sociedad rusa, ¿sí? Y a la mera hora, ¿qué sucedió? Y Fidel Castro hablaba de un maravilloso destino para la sociedad cubana. Y lo mismo pasó en Venezuela. Y lo mismo pasa en Nicaragua. Y lo mismo sucede en México. ¿Por qué? Porque rechazan la gracia de Dios. Y por lo tanto, aunque sus discursos parezcan la pura verdad, a la mera hora resultan puras mentiras. Esto lo pongo como un ejemplo, justamente refiriéndose al momento que vive la humanidad actualmente, de lo cual ya hablaremos posteriormente, de qué sucede en la ausencia, en el desprecio, en el rechazo a la gracia de Dios. Pero hoy vamos a hablar entonces justamente de las virtudes que por la acción de Dios en nosotros son la garantía de su presencia en nuestra vida y garantía de poder alcanzar la vida eterna. Ahora bien, una aclaración. Sin la participación intencional de la inteligencia que busca la verdad y de la voluntad que busca y conquista el bien, ¿sí?, la gracia no puede penetrar en nosotros. O sea, Dios no nos salva en contra de nuestra voluntad. Digámoslo de manera elegante, Dios es un caballero. Nos prometió, nos dio la libertad y nos la respeta. Por lo tanto, la gracia de Dios no actúa en contra de la voluntad humana, pero sí la tienta, sí la busca, sí la seduce. Y a veces, como a San Pablo, nos tira del caballo. Pero esa tirada del caballo no equivale a privarnos de la libertad de decidir sí o no. Por lo tanto, como dice San Agustín, el que te creó sin ti, pues ¿qué crees? No te salvará sin ti. A pesar de todo,
a pesar de la muerte de Cristo, a pesar de su resurrección, a pesar de su evangelio, a pesar de la historia de 2000 años de tradición y de magisterio. Si tú no quieres, Dios te respeta en tu decisión, pero prescindirás de Él por el resto de tu eternidad. Y serás, por lo tanto, profundamente infeliz, absolutamente solo, sin amor y condenado. Porque hasta los mismos lazos afectivos que tuviste en la tierra, que por cierto, acuérdate cómo son, inestables, infieles, caprichosos, momentáneos, con picos que parecen el Everest y con profundidades marinas, insondables. ¿Y por qué? Pues porque has rechazado la gracia. Entonces, al rechazar la gracia formalmente, pues te quedas sin Dios para siempre. Por lo tanto, esta sesión es una invitación a que abras tu corazón a lo que Dios ya te tiene preparado, a lo que Él ya te dice, oye, aquí estoy, escúchame, mírame. Porque fíjate, la fe no es tanto creer en Dios. Esa es una expresión cierta, pero insuficiente. La fe, más que creer en Dios, fíjate muy bien, tú, Marcela, y todo mi auditorio, fíjense muy bien, es creerle a Dios. Creer en su palabra y todavía más, practicarla. Porque la fe sin obras es estéril. La fe sin obras no es posible. ¿Sí? Vamos más adelantito a ver si encuentro la cita exacta de San Pablo, refiriéndose a que la fe sin obras pues no sirve, es una mentira también. Bien, entonces repito ese concepto bellísimo. Las virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad, son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacernos capaces de obrar como hijos suyos. Fíjate, no dice el Evangelio, no dice el Catecismo, no dice como criaturas. La palabra criatura, bueno, también los animales son criaturas de Dios, ¿no? Y las plantas y la creación entera es creación de Dios. Pero es muy importante entender la diferencia entre criaturas e hijos. Por lo tanto, las virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y teologales, y fe, esperanza y caridad, no nos hacen actuar como criaturas. Eso ya está en las virtudes naturales. Aquí estamos hablando de que las virtudes teologales nos permiten actuar como hijos suyos y herederos de su gloria, merecedores de la vida eterna, al practicarlas voluntaria e inteligentemente. ¿Por qué? Porque nunca terminamos de descubrir y por lo tanto de aplicar todos los asegúnes, todas las letras chiquitas que suelen no leerse, bueno, a veces ni las grandotas, ¿verdad? Sobre lo que realmente significa tener fe, tener esperanza y tener caridad. Así que después de este preámbulo, entremos pues en la primera virtud teologal, que es la fe. Y si me lo permites un poco a lo Cantinflas, voy a decir primero lo que no es la fe.